los medicamentos, casi lo único que vale la pena decir en estos días, donde el gobierno decidió quitarles medicamentos que ya pagaron. El que pueda pagar lo pague y el que pueda pagar el porcentaje que con el descuento que lo haga, digamos. La verdad es lamentable lo que está haciendo este hombre. La mayoría la tienen los jubilados que lo votaron. No saben votar, hasta el día de hoy no saben votar. Están descontando, yo tomo el calmador y me están cobrando el 40%. Claro. Antes me lo daban gratis, ahora ya es un desastre todo. Estoy viviendo porque gracias a Dios estoy viviendo con mi hijo. Yo me voy en el PAMI a preguntar el jarabe que yo tomaba, 22.000 pesos me salió para que yo podía comer algo. Yo no puedo comer nada, por eso tenía 83 kilos, ahora tengo 76 kilos. Y revise la plataforma de campaña del señor. Habla de fuerte ajuste del sistema de jubilaciones y pensiones. No hablo 83.000 pesos menos en enero van a cobrar los jubilados. De ajustar el sistema previsional. Está en el segundo capítulo. De poner en orden el sistema previsional leerlo, sin vulnerar derechos. Sin vulnerar derechos. Sin vulnerar derechos. Si vos no sabés leer no es mi culpa. Pero ¿sabes qué? Además quiero hablar... Tenía mis medicamentos para el colesterol, para la diabetes. Tengo problemas de artrosis. Eso tenía gratis. 5 remedios gratis. Me los sacaron. Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morirse. Bueno, a mí que haya pobreza me molesta, sobre todo estéticamente, porque a un pobre no le molesta tanto. ¿Cómo estéticamente? Al pobre le molesta ser pobre. El pobre está muy acostumbrado a la miseria, está, yo diría, entrenado, ¿no? Lo hizo Menem. Teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia. Yo salí a la calle porque estaba cagada de hambre como estoy en la actualidad. Mi padre también es jubilado. No llore, señor ministro. Nos están tomando por el churrete. Se les escapó una lágrima, que es una lágrima de cocodrilo. Para ellos nosotros somos un gasto. Es muy triste cuando tendría que estar trabajando en la frontera, cuidando que no entre la droga, cuidando de que no haya tráfico de personas, haciendo esas cosas. Para ellos hizo la gendarmería, para las fronteras, no para venir al Congreso a recibir. Esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Y atención América Latina, nos vamos con información de último momento hasta Argentina. El vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, dio un importante anuncio en esta jornada. Dijo que tanto las universidades públicas como los hospitales ahora podrán cobrar aranceles a los extranjeros no residentes en el país. Esta es una decisión que se venía evaluando hacía ya un tiempo para acá. El fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. ¿Por qué le tenemos que subsidiar a los extranjeros? Para vos, un estudiante que no tiene DNI, ¿se puede anotar en la UBA? No. No puede. No. En la Universidad de Buenos Aires solo pueden anotarse las personas que son ciudadanas argentinas. Que se anoten o no se anoten los extranjeros no depende de las universidades. Yo como universidad, a alguien que tiene una ciudadanía argentina, no puedo no anotarlo. Es un rango, eso tiene rango constitucional. No depende de las universidades. El promedio de extranjeros en las universidades es del 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que si los extranjeros dejan de estar en la universidad no gasta más. No se va a cerrar ningún curso, porque en vez de 80 chicos tengo 84 o 76. Ahora, esos chicos que vienen a estudiar, si dejaran de venir, el Estado perdería de un montón de ingresos de divisas. Y está comprobado que por lo que podrían pagar, porque no son estudiantes que vienen y estudian y se van, eso es un porcentaje muy chico. Dentro de ese 4% vos tenés
los hijos de residentes que están hace mucho tiempo, los que vienen para quedarse, los que son exiliados, por ejemplo, de países como Venezuela. Llegó el tiempo de las personas de bien. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Argentina Política. Jonathan Eguier, ¿cómo estás? Carla Pelliza, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, buenas tardes para todo el público presente que nos sigue día a día en Argentina Política. Vamos a contarte todo sobre el escándalo del día. Un senador aliado al gobierno, aliado a Javier Milei, lo encontraron en Paraguay con un botín de más de $200.000 sin declarar. Atención a los detalles que se vienen. Acaba de hablar el presidente de la Nación sobre este tema. Vamos a estar ampliando toda la información. Primero le doy la bienvenida a mi compañero, el profesor Romero. Jonathan, Carla, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos como cada día 19 a 21 aquí en Argentina Política. Tenemos los puños llenos de verdades. Vamos a estar... nos ha complicado la vida realmente el gobierno y sobre todo se la agarra con los sectores más desprotegidos, los más débiles, como por ejemplo el tema de los jubilados. Y vino con un discurso en realidad que supuestamente iba a favorecerlos, iba a favorecer esos sectores y además iba a simplificar la burocracia. Mirá cómo lo explicaba Sturzenegger, que tiene un cargo precisamente para eso, supuestamente, ¿no? Dice la razón que dio Sturzenegger detrás del lanzamiento de una web para reportar la burocracia. Esto presentó la semana pasada Adolf Sturzenegger, el ministro de Regulación y Transformación del Estado, publicó un mensaje en sus redes sociales sobre la medida plasmada en el boletín oficial. Hay una web donde uno puede reportar la burocracia, porque ellos vinieron a acabar con la burocracia del Estado. A ver, avancemos un cachito. A través del decreto 1055, el gobierno de Javier Milei anunció la creación de un portal digital, esto hace el 29 de noviembre, portal digital para que los ciudadanos registren obstáculos normativos que afecten a las actividades económicas con el objetivo de reportar la burocracia. Obstáculos normativos que afectan a la actividad económica. ¿Qué hicieron 2 días después? Bueno, le cambiaron las condiciones para los medicamentos a jubilados, jubiladas y pensionadas. Estamos hablando de más de 5 millones de personas. ¿Y qué les pasa a esas personas a partir también de una decisión del gobierno de Sturzenegger? A ver, fíjate lo que nos cuenta a Matías Chamorro. Dice, más difícil para los jubilados imposible. Hoy quisimos ayudar a una compañera a solicitar los medicamentos en el PAMI. Se le pide declaración jurada con precio de cada medicamento y porcentaje sobre sus ingresos. Pensá en una persona mayor, en una jubilada, en un jubilado, que le piden esto para poder darle los medicamentos con descuento o gratis. Recetas actualizadas de cada medicamento. Formulario innecesariamente minucioso con resumen de historia crítica e historial de tratamientos previos. Y si son más de 4 remedios, hay que llenar un segundo formulario. Esto acaba de instaurar el gobierno, que dijo que venía a limpiar de burocracia, que es una web para denunciar los problemas económicos que acarrea la burocracia. Y si no es esto, como si fuera poco, con lo difícil que de por sí le resulta a muchos jubilados acceder a las nuevas tecnologías, la página está mal diseñada y no se puede completar el número celular. Entonces te dice, poner el número celular, lo ponés y no podés ponerlo. Entonces tenés que empezar de nuevo. Y nunca llegás. Y no lo podés llenar. Entonces vos tenés que tomar el remedio. ¿Y qué haces? Pagás el remedio. Eso está haciendo, y si no tenés plata, te jodés, te enfermás y te morís. Eso es el gobierno de Milei. Acá está el teléfono, le falta poner un número y no lo puede poner. A ver, avanzá un poquito. Y este es el formulario que tienen que llenar jubilados y jubiladas si quieren acceder a los medicamentos. Le vinieron a complicar la vida. Si antes te daba la receta, te la manda a la farmacia y la farmacia te daba los medicamentos. Y si tenías alguno que tenías que pagar algo, te decían, bueno, tenés que pagar tanto, 10, 20 o 30.000 pesos. Ahora no, ahora tienen que llenar todo eso si quieren los medicamentos gratuitos de jubilados y jubiladas. Una barbaridad. Pero, claro, la justificación es no hay plata. Mirá la noticia también de esta semana. Argentina refuerza su presupuesto para el programa de los caza F-16. Hay una delegación, yo creo que llegan hoy a la tarde o mañana, que ya fue a buscar los F-16 que compró
a través de esta decisión presupuestaria 10-18 del 24, el gobierno argentino anunció un refuerzo presupuestario para el programa de aviones de combate F-16. No hay plata, ¿viste? Destinado a complementar y potenciar, no sé qué, la Fuerza Aérea. A ver, dame uno más. Esta nota es del 26 del 11, del 28 del 11. Busca garantizar la integración efectiva de las 24 aeronaves F-16 adquiridas a Dinamarca, cuyo contrato de compra es un total de 301 millones de dólares. En eso se gasta la guita el gobierno. Le saca a los jubilados, no entrega la comida, pero compra aviones de caza supersónicos. ¿Para qué? ¿Por qué? Esto es un escándalo, profe, y también es un escándalo lo que sucedió hoy, la noticia del día en materia política. Encontraron a un senador de la Nación cruzando la frontera con Paraguay, hablamos de Edgardo Cuéllar, con $200.000 en su auto, $200.000 no declarados. Todo el mundo se desprende de Edgardo Cuéllar, su interbloque en el Senado se desprende de él, el gobierno nacional se desprende de él, el peronismo entrerriano, provincia de la que proviene, ya hace rato que lo considera una persona que está fuera del movimiento. Le pidieron la expulsión ya de la Cámara de Senadores y acaba de hablar el presidente de la Nación, Javier Milei, en su ingreso a la cumbre del CEPAC sobre esta situación del senador nacional. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. ¿Alguna reflexión por el año de gestión y sobre lo de Cuéllar? Lo de Cuéllar, digamos, es un tema del kirchnerismo, se tiene que arreglar el kirchnerismo. Y nosotros estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Bueno, se desprendió por completo el presidente de la Nación, Javier Milei. La estrategia de los libertarios durante toda la jornada, un poco, la verdad, que no tuvo demasiado éxito. Que es decir, Edgardo Cuéllar entró por la boleta de Unión por la Patria, no es un problema nuestro. Sí, a ver, es la primera voz pública del gobierno que se manifiesta sobre el tema. La línea hoy en la Casa Rosada, la orden del gobierno fue silencio. Silencio público. En off algunos hablaban, pero públicamente no habló nadie. El primero que habla es el presidente de la Nación, que dice es un problema del kirchnerismo. Bueno, vamos a tener que contarle toda la historia. A Javier Milei le tenemos que contar que Edgardo Cuéllar estuvo en la Casa Rosada reunido con Lisandro Catalán, con Santiago Caputo. Perdón, estuvo reunido con él también. Y no solo eso, se transformó en un actor clave para el gobierno para varias cosas. Entre ellas la aprobación de parte de la ley bases, de parte importante de la ley bases. A ver, la ley bases salió 36-36 en el Senado de la Nación, un empate que hizo que Victoria Villarruel tuviera que desempatar. Ese empate no hubiera sido posible sin el voto de Edgardo Cuéllar. Por lo tanto, le dio la llave de la victoria ahí al gobierno nacional. Claro. Acompañó el decreto de los fondos reservados de la CIDE, fue la persona que el gobierno quería designar al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, sin manejar o sin controlar los fondos reservados de la CIDE, ya lo encontraron con $200.000. Imagínate con los fondos reservados de la CIDE bajo su control. Bueno, es la gran pregunta, ¿de dónde salió la plata? Estamos en el mismo debate que pasó con José López en su momento. Digo, ¿de dónde salió esa plata? Porque, a ver, Santiago Caputo lo quería a él para ser presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia para cuidar los fondos reservados de la CIDE. Y después, como bien decía Carla, votó a favor. Bueno, ¿tienen que ver esto una cosa con lo otro? ¿Estamos atando cosas que no tienen nada que ver? ¿O esto sí tiene que ver? Hace rato venimos hablando de las semejanzas con la ley Banelco. ¿Cómo consigue la ley Banelco? ¿Cómo consigue aprobar de la Rúa una ley que la mayoría no parecía que no quería? Bueno, cuando se tiró de ese hilo, se encontró los fondos reservados de la CIDE comprando senadores. Exactamente. Bueno, acá tenemos otro senador vinculado al gobierno que da vuelta a su voto y ahora aparece con $200.000 cruzando la frontera. Te vamos a contar todos los detalles de este escándalo. Es la noticia del día, hizo un ruido terrible en el gobierno y en la Casa Rosada. Tenemos un programón en Argentina Política. Ya está acá Rodolfo Aguiar, en cualquier momento lo tenemos acá en el piso, secretario general de ATE Nacional. Vamos a hablar también con José Cáceres, que es presidente del PJ en Entre Ríos. Recordemos que se está revisando a ver si los pulsan todavía a Cuéllar. Claro. Bueno, hablamos con él el día después del voto. De la ley. Claro. Acá hablamos. Todavía se está esperando a ver si lo rajan del PJ o no a Cuéllar. Me parece que ya es hora. Recordemos que ahora Cristina Kirchner es presidenta del PJ. Hoy salió con todo, con un tuit que después vamos a repasar. Viene Aldana Denis con todo el análisis económico y viene nuestro querido amigo El Burrito. Y llegó el momento de votar, profe, aquí en Argentina Política. Me encantó. Entras al destapeweb.com, te pones al día con las noticias, haces clic en la pantalla
de YouTube, donde nos podés ver en este momento, a Carla y a mí. Haces clic ahí y tenés que hacer dos cosas. Darle me gusta y suscribirte. Y después vas a la zona de chat. Esas ya son comentás 3 cosas. algo. Tenés razón. Comentás algo bueno, 4. Algo bueno, sin mentir. Y después, en 3, 4, 5 minutos, vas a poder participar y votar vos mismo, vos misma, la burrada del día. Qué compromiso que le das a la gente, Y profe. sí, Tienen que pero hacer un montón de cosas. Lo bueno es nunca que menos. lo hacen con gusto. Lo hacen con gusto porque yo sé que les fascina las burradas aquí en Argentina Política. Y vamos a arrancar con un poco del estado de situación actual que Bien, está me parece manejando bien. gran parte de la sociedad argentina, que es la confusión absoluta. ¿No? Hecho. Ustedes saben, estamos bombardeados por información, Y sí. plataformas, todo. Sí. Y por todos lados tenés un montón de contenido. Ya no sabes bien de dónde sacás las cosas. Y ¿Qué eso es verdad? ¿Qué es mentira? Claro, ¿Por qué? y eso Claro. no sucede solamente con los videitos de redes sociales que decís, uy, esto lo vi en TikTok, lo vi en Instagram, acaso lo retuiteé. No, pasa también con las políticas que toman los gobiernos. Mira. En algún momento salió una encuesta en donde se notaba que la gente no sabía quién había tomado la deuda con el Fondo Monetario Internacional y muchos pensaban que había sido Alberto Fernández y no Mauricio Macri. Bueno, con el tema de las jubilaciones también pasa lo mismo, parece que hay algunas personas que están bastante confundidas y esto es lo que nos dejó el debate de las últimas horas sobre la cuestión de los medicamentos, así que vamos a ver esta confusión extrema en los jubilados. ¿Usted se jubiló con todos los aportes? Que es una delincuente mafiosa estúpida. ¿Usted se jubiló con todos los Sucia. aportes? ¿Usted Sucia. se jubiló con todos los aportes, señora? Bien, obvio. Yo no me jubilé. ¿Sabe qué? Le digo más. Sí, me jubilé gracias a Cristina porque regaló todo el mundo todo, ¿me entiende? Pero aún así Por eso usted se no jubiló la de la voto, moratoria, no usted la no la votaría. moratoria. Por supuesto. Por supuesto, pero usted está diciendo... pena que salió. No, Ahí hace todo el bueno, regalo. pero ¿sabe qué? Estamos mal acostumbrados. Renuncia a la jubilación. ¿Sabe? ¿Usted se jubiló con todos los aportes, señora? Sí, me jubilé gracias a Cristina porque regaló todo el mundo todo, ¿me entiende? Por eso usted se No jubiló la de la voto, moratoria, no usted la no la votaría. moratoria. No. Ahí hace todo el regalo. Bueno, Renuncia a la jubilación. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se jubiló con Cristina y dice yo, con esta nada que... Una confusión mental importante porque si le tocara jubilarse a partir de marzo del año que viene, probablemente no podría hacerlo, ¿no? Bueno. No va a poder. Pero bueno, qué sé yo, es un poco todo este quilombo mental que nos hacen los medios de comunicación y dirigentes con muchísima paciencia. Un poco este Los barullo... grandes medios, ¿no? Ahí Sí, ayudando obvio. mucho, sí. Un poco de este barullo obviamente está generando el gobierno nacional, que ayer, después del escándalo que se desató por la quita de medicamentos gratis para los jubilados, Sí. salió con otras bombas de humo, que Claro. es el arancelamiento para la salud y la educación pública que usan los extranjeros no residentes en la República Argentina. Vamos a repasar el anuncio de Manuel Adorni y después nos vamos a meter a ver algunos detalles. Impulsar. En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Una fuente de financiamiento. El anuncio de Manuel Adorni sobre este arancelamiento. Vamos a ver algunos datos, profe, a ver en qué se sustenta esta información. Extranjeros en las universidades argentinas representan menos del 5% del total de estudiantes. Nota de Chequeado el 3 de diciembre del 2024, o sea, cuando se hace este anuncio. Sigamos viendo, para contrastar un poco con la realidad, qué pasa si vos te querés inscribir en la UBA, inscripción a la UBA, preingreso, demás. Es irrestricto, libre y gratuito el Por ley, ingreso. claro. Solo necesitas tu documento nacional de identidad argentino actualizado. Si no tenés DNI argentino actualizado, consultar espacio de inscripciones del sitio del CBC. No pueden hacer más de 2 cuatrimestres sin tener acomodada toda la cuestión identitaria, o sea, sin tener un documento nacional de identidad argentino. Por lo tanto, pasan a ser argentinos inmediatamente. Pero vos me dirás, profe, bueno, por ahí Chequeado no me gusta. Por ahí el método de inscripción a la UBA no me gusta. Vamos a ver qué es lo que decía un funcionario de la ciudad de Buenos Aires mientras Manuel Adorni estaba haciendo este anuncio. Vamos a ver qué decía Waldo Wolf.
el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Nosotros tenemos menos del 1%, claro, lo mismo que pasa en provincia. Menos del 1% de pacientes no residentes que se atienden en consultas programadas. Bien. Para extranjeros de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Menos del 1%, claro, lo mismo que pasa en provincia. Pacientes no residentes. Menos del 1%, o sea, 0, y pico, no sé qué. Yo te digo, hoy, no sé, estaba haciendo la cuenta, pero en alguna de las cursadas que doy yo en las universidades no tengo alumnos extranjeros. En una de 50 tengo una alumna que tengo ahora. Y así, y en la cursada anterior creo que eran 2 personas. La verdad que dar una clase para 50, 52, 48 es más o menos lo mismo. Es humo total. Y además Humo total. están viviendo acá, pagan impuestos acá, compran acá, pagan el IVA. Bueno, Humo total. tienen un laburo acá, pagan, bueno. Vamos a la siguiente burrada, que también es un generador constante de humo que nos encanta, que es Ramiro Marra, y en este caso está muy vinculado con el tema de la educación, porque tuitea: si pudieras armar el examen, con tilde en la A, de idoneidad para los empleados públicos, ¿qué preguntas harías? Dice. Que escriban examen bien, por ejemplo. Vamos a seguir viendo porque la producción decidió ir a la RAE. Está bien, porque él es español, hay que ir a la RAE. Claro, la Real buscan Academia examen, Española, está bien. Y acá vemos, le Examen, amputan vacila la tilde. centro, mirá. Claro, le amputan la tilde Mirá, que le metió Ramiro Marra. O Mirá sea, vos, el palito examen. sobre la A estaba de más, Ramiro. Era Y cuestión falta una solamente coma también, así que bueno. de googlear. Y vamos a la última. Acá Miriam Bregman agarra el tuit de Marra y dice: ¿qué opinas de Marra? Fin, ¿no? Bueno, si vamos a abrir la posibilidad de consulta, hagámoslo entre todos y también para Ramiro, que está en un muy mal momento, claramente. Como también lo están todos los diputados de La Libertad Avanza, que cada vez que le das un micrófono, medio que hacen un papelón y últimamente eligen bastante el destape para hacer papelones. Bien, me gusta, Vamos a escuchar a otro diputado de La Libertad Avanza que se llama Manuel Quintar, hablando sobre la quita de medicamentos a jubilados aquí en el ¿Se destape. llama Manuel Quitar y Quita? Mirá vos. No, Quintar. Quintar, pero podría ser, ¿por qué no? Y dijo esta barbaridad, mirá. ¿Cómo explica esta decisión del gobierno de recortar los medicamentos para los jubilados? No, bueno, la verdad que suena bastante confusa la noticia, como se la está planteando. Ayer justamente estuve reunido con la gente de PAMI, prendiendo un poco el tema. La verdad que lo que estuvo pasando en el PAMI, la fiesta esta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a la gente que no lo necesitaba, sobre todo había muchos casos de familiares, que iban familiares, utilizaban los carnets de los jubilados y retiraban medicamentos desfinanciando la obra social. Realmente ha sido una fiesta que la pagan como siempre los jubilados, y bueno, lo que se decidió hacer ahora, a través de un criterio bastante razonable de Leguizamón y compañía del PAMI, fue racionalizar el uso de los medicamentos realmente para que la gente que lo necesite y dárselo al 100% a la gente que no lo pueda pagar. ¿Usted tiene alguna prueba de esa fiesta de reparto de medicamentos? Yo no soy juez, yo soy diputado de la Nación y usted me está preguntando qué opino de la medida. Sé que se están haciendo varias denuncias, sé que hay algunos problemas con el tema de las recetas electrónicas. Sí. Ahora incluso se va a mejorar el tema de los carnets de los afiliados para darle mayor seguridad y que no vayan los parientes de los afiliados a sacar medicamentos a lo loco. Ok, pero no tiene conocimiento de que eso pasó, ¿se lo dijeron? La fiesta esta de repartir medicamentos, una fiesta. ¿Usted tiene alguna prueba de esa fiesta de reparto de medicamentos? Yo no soy juez, yo soy diputado de la Nación. Ok, pero no tiene conocimiento de que eso pasó, ¿se lo dijeron? Esa costumbre de preguntar por datos, profe. Pero y pruebas y esa papeles. fiesta que pagan los jubilados, dijo. Qué raro, Dios santo, Dios santo. ¿Cómo se les ocurre? Métanse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como El Destape en la transmisión en vivo, van a hacer clic y pueden ir al costado o hacia abajo, depende de dónde estén mirando. Y si lo ponen al revés el teléfono, capaz que está arriba. Pata para arriba. Sí. Para la zona del chat, porque ya está habilitada la votación.
jubilada anti-Cristina, se jubiló con Cristina, pero nos hacen Está tanto enojada, barullo mental claro, que ni loca la vota. El humo del arancelamiento. Ella prefiere que votara a alguien que le saque los remedios. Totalmente. Que la cague, está bien, bien. El humo del arancelamiento, este anuncio falopa que hace Manuel Adorni de arancelar la salud pública y la educación pública universitaria para extranjeros no residentes. Ramiro Marra no sabe escribir, ¿sí? Y fuimos al diccionario para comprobarlo. Y la fiesta de los medicamentos que se denuncia, pero por supuesto sin ningún tipo de pruebas. ¿Tenés algún favorito? ¿Pruebas para qué? No, favorito todavía no, tengo dos. Está difícil, está difícil. Por suerte tenemos tiempo. Cerca de las 9 Bien. de la noche daremos a conocer Y el te ganador después de te la cuento, burrada. ¿te parece? Me encantaría que me cuentes, porque Bien. estoy muy ansiosa. Ya está Rodolfo Aguiar en los estudios del Destape, así que vamos a ir a conversar con él en instantes nada más. Pero antes... Una pequeña talla, chiquita así. El stock bruto subió a 30.212 millones de dólares. Si comparás las reservas brutas de las que recibió y estas que yo te mencioné, más o menos aumentó 9.200 millones. O sea, aumentaron las reservas brutas 9.200 millones cuando compraste casi 18.000 millones de dólares. O sea, la Compraste mitad se casi te cayeron por el camino. Se fueron. Entonces, pero un punto central y que habla del mercado es qué pasa con las reservas netas. ¿Cuántos son las reservas netas? Uno de los puntos centrales de las reservas netas es que recibió negativo las reservas netas. O sea, unos 10.000, 11.000 millones de dólares. ¿Cuánto están las reservas netas? Ahora sí, compró casi 18.000 millones de dólares. Está bien, se te fueron, como antes mencionado, se le fueron más o menos 10.000, pero había 9.000 millones más. 9.000 millones más en el sentido de la comparación de las brutas. Las netas, en realidad, están en negativo, todavía en 6.000 millones de dólares, y la estimación, porque tienen que pagar deuda, es que termine el año en 8.000 millones de dólares. Negativo. O sea que vos agarrás y decís, ¿qué es lo que pasó? Se fumaron los dólares. Esta importación de mercadería porque está derogando 15 normas anteriores, además de la elevación obviamente en el monto. Hay que saber que es hasta 5 veces por año y hay que saber que involucra un trámite en ARCA, ex AFIP. No es que uno lo hace directamente en Amazon y ya, sino que tenés que registrar después la compra en ARCA porque si no, no vas a tener este beneficio. Por ende, necesitas no solo tener clave de AFIP, sino clave de AFIP nivel 3. Chicos, esto es para gente que ya está un poco en sintonía en relación a este tipo de trámites. Pero bueno, no es menor el momento en el año que se hace, porque además de tener un límite anual, obviamente que es un incentivo para qué, y bueno, para las compras navideñas, para las compras de diciembre, y por eso es una medida que está cayendo bastante mal, sobre todo al segmento de las pymes que esperaban justamente tratar de concentrar las ventas que pudiese haber en este último mes del año. Karina Milei estuvo el miércoles en la Cámara de Diputados cuando se discutía la ley que regulaba las apuestas online. Y estar ahí, exhibirse ahí, estuvo en el balcón para que la vieran los diputados que estaban a punto de votar, fue un mensaje de decir, yo, el gobierno, el jefe, juego con las empresas, valga la redundancia, del juego. El lugar del gobierno es defender los intereses de todas las empresas, incluso de las que no le dejan nada al país, incluso de las que sacan su ganancia a costa de la salud de los argentinos, como son las empresas del juego online. Pero Karina no es solo la encargada de la estrategia política de La Libertad Avanza para el 2025, algo que acá contamos muchas veces, sino que también es la encargada de recaudar fondos para esa campaña. Y las casas de apuestas son sponsors muy generosos de los políticos que cuidan sus intereses. El jueves salió también una nota acá en el Destape que firmó Diego Genud, donde recuerda, en función del tratamiento de esta ley, que el gobierno en su proyecto de reforma política que envió al Congreso, detrás del caballo de Troya, que son la eliminación de las PASO, esconde cláusulas que por un lado desfinancian
el aporte del Estado a los partidos políticos y al mismo tiempo desregulan los topes de financiamiento del sector privado de las campañas electorales. Ese sería el último paso para terminar de privatizar la democracia. Le damos la bienvenida a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Rodolfo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo. Bueno, estamos en la previa de una nueva jornada de lucha mañana, paro, movilización. Contanos cómo se están preparando, qué nos podemos encontrar mañana. Este gobierno de Milei, a nosotros, a los estatales, nos declaró la guerra apenas asumía, va a cumplir un año y está lejos de poder ganarla. Esa es la primera conclusión. Vamos los estatales a un paro mañana de 24 horas. Se va a iniciar ya a la medianoche con un altísimo acatamiento. Fueron las asambleas que realizamos, los plenarios, los que anticiparon esa adhesión a la medida de fuerza. Yo no entiendo cómo algunos dirigentes gremiales del sector público sostuvieron hace algunos días que no hay clima para hacer un paro. La verdad que si hay clima para parar o no hay clima para parar, hay que hacer primero, para saberlo, asambleas. Hay que preguntarle a las trabajadoras y a los trabajadores. Acá hay algunos gremialistas que debe hacer más de 30 años que no realizan una asamblea. Y no tenemos por qué los que tenemos responsabilidad sindical ponete una consultora de opinión. Lo que tenemos que revisar es qué le está pasando a quienes representamos. Y nosotros, el sector público, ha sido uno de los sectores más castigados, 39 puntos. Hemos perdido el 39% del poder de compra, del poder adquisitivo de nuestros ingresos solo en lo que va de este año 2024. Se va a cumplir el primer año de gestión Milei. Ya sabemos con claridad quiénes son los ganadores y los perdedores en la Argentina. Solo basta con analizar los balances de las empresas mayores que cotizan en la Bolsa de Comercio en el país para saber quiénes ganan y quiénes pierden con las políticas que se impulsaron desde la Casa Rosada durante los últimos meses. Empresas de sectores claves: hidrocarburos, telecomunicaciones, finanzas, laboratorios y, la sorpresa, las alimenticias. Pero ¿cómo dicen? ¿Cayó el consumo? Claro. Cae el consumo, pero ellos hicieron lo que siempre hacen, que es remarcar por encima de la inflación. Yo quiero dar solo algunos ejemplos. YPF, 1.057% de ganancias netas. Tecpetrol, 1.750%. Mastelone, hermano, más del 2.000% de ganancias. El Banco Macro, el Santander Río, más del 400% de ganancias. Yo pregunto, ¿qué Argentina o qué argentino ha tenido un incremento del más del 1000% en sus ingresos durante este año 2024? Basta de sacarle a los pobres para darle a los ricos. En la Argentina el problema no son los pobres, son los ricos y su manera de acumular. Y con el tema de la pérdida de puestos de trabajo de los estatales, ¿cómo están encarando este fin de año? Me imagino que con esta cuestión de las tandas trimestrales, a fin de año, principios del que viene, seguramente el gobierno intenta avanzar otra vez. Sí, alerta máxima. Ahora le digo, el plan de lucha que definimos los estatales desde ATE el 10 de diciembre pasado y al que le dimos continuidad, impidió hasta ahora el despido de más de 150.000 empleadas y empleados públicos. Esa era la cifra. Ese era el plan de Milei, claro. Ese era el objetivo de este gobierno. También pudimos frenar el cierre de numerosos organismos públicos, ponerle fin a los intentos de privatizar empresas del Estado. Por supuesto, ahora hay un enojo, un malestar generalizado en la administración pública porque no solo nos pasan los salarios por la trituradora, sino que ahora dicen vamos a realizar un examen de idoneidad. Lo primero, para no caer en operativos,
los estatales no nos negamos nunca a rendir exámenes. Es más, lo hemos hecho permanentemente. Rendimos para ingresar a la planta permanente del Estado. Rendimos para acceder a una nueva categoría en la carrera administrativa. Los exámenes están previstos y vigentes en este momento en todos los convenios colectivos de trabajo, en el marco del general, pero en el resto también que rigen en el sector público. Ahora, ¿qué pasa con estos puntualmente, con este sistema de evaluación pública que crea el gobierno? Primero, no está determinado con claridad el universo de trabajadores exacto que va a alcanzar. Además de eso, no existe una reglamentación específica. No alcanzan con las generalidades del decreto 695. No hay garantías acerca de la integridad y la seguridad del soporte digital informático que va a ser utilizado para realizar los exámenes. Tampoco confiabilidad sobre cómo van a ser utilizados los datos personales de las trabajadoras y los trabajadores. Y no aparece a la vista una logística desde el gobierno que permita llevar adelante un proceso de esta envergadura. Si a esto le sumamos que los antecedentes del gobierno presidente Milei más gabinete son ataque, menoscabo de derechos, asedio permanente a los estatales, está claro que lo único que quieren con esta evaluación es seguir estigmatizando y perjudicar a todos los trabajadores. Yo termino con una pregunta. Adorni y sus 208 empleados que el año que viene, según el presupuesto, van a gastar 47.000 millones de pesos. ¿Van a rendir? Claro, pues rindieron para entrar, van a Claro. rendir, rindieron. Ahora, ¿el gobierno habló con las representaciones gremiales de los trabajadores del Estado para coordinar esto, para acordar el tipo de examen y todo eso? De ninguna manera, por lo menos nosotros no lo podemos avalar. Porque es ilegal y es inconstitucional. Pero ni siquiera fueron consultados, eso me decís. Hemos exigido que sea anulado. En nuestro caso no. Nosotros tenemos el ámbito de Paritario, diálogo institucional, en la paritaria. Nos encontramos con los representantes del Poder Ejecutivo en el ámbito del ex ministerio, ahora Secretaría de Trabajo. Yo no me tomo ni un café con estos tipos. Es más, va el equipo paritario. Yo nunca fui. Claro. Y Rodolfo, mañana en esta medida de fuerza, ¿con qué otros sectores van a compartir esta jornada? Bueno, es un paro que se enmarca también en la convocatoria que realizaron las dos CTA a marchar a la Plaza de Mayo. Hay un proceso interesante de reunificación de las dos CTA. Es indispensable la unidad del movimiento obrero. ¿Está siendo posible hoy eso? Yo creo que frente a lo que ya podemos asegurar, y es que hay una parte del movimiento obrero que decidió desalentar cualquier posibilidad de manifestación y de protesta al gobierno de Milei. Pero yo digo, mire... Un sector del CGT. Con claridad. Uno dice, yo no hago el cuestionamiento sobre las organizaciones, porque todas tienen un fin noble, la CGT, UPCN, pero sí la integran hombres y mujeres. A las organizaciones las hacen los hombres y las mujeres que las conducen. Yo digo con humildad, pero también con mucho orgullo, formamos parte de uno de los sindicatos más grandes, más antiguos y más prestigiosos de la República Argentina. ATE va a cumplir en 1 mes y 11 días sus primeros 100 años de vida. Un siglo. Un 15 de enero de 1925 nos daban vida los obreros en el puerto de la Boca. Y nosotros somos una generación que le damos continuidad a quienes recuperaron este sindicato de las garras de la dictadura militar, porque quienes los conducían en ese momento lo habían entregado a los milicos. Entonces yo digo, si hubo gremialistas que colaboraron con los gobiernos de facto, ¿por qué nos va a sorprender ahora que haya varios que quieran colaborar con Milei? ¿Y en qué momento pasó eso? Porque al principio de año yo la verdad que uno veía a un movimiento obrero bastante articulado, con mucho paro general, hubo mucha movilización, fue un primer semestre muy, muy activo. ¿En qué momento notás que se abrieron los caminos y hubo un sector que se acercó más al gobierno y otro que mantuvo esa posición? Yo creo que hasta el día que se aprobó la ley de bases, ese día hay un antes y un después. Yo digo... este gobierno creó el Ministerio de la Resignación, no lo publicó en el boletín oficial y lo ocupa
Andrés Rodríguez. Es la única manera que pueda llevar adelante este nivel de ataque, al menos en el sector público, sobre los trabajadores. Yo digo, hay dirigentes que mandan a sus delegados a militar el miedo y la resignación a los sectores de trabajo. No tenemos otro camino nosotros para llevar adelante que no sea profundizar nuestro plan de acción, profundizar el plan de lucha. Lógicamente, resistir, pero también tener iniciativas, empezar a también tener propuestas. El desafío de estar en la calle, pero también el de disputar sentido, el de dar la batalla cultural. Yo me niego a que esta gente se apropie tan fácilmente de un término como libertad. Tenemos que tener la libertad de comer en la Argentina, libertad de tener remedios para curarnos, libertad de poder enviar a nuestros hijos a una universidad que no esté arancelada, libertad de liberar a nuestra patria. No libertad de libertinaje o de liberalismo como proponen ellos. Rodolfo, ¿qué ves en la sociedad con respecto a los estatales? ¿Qué sentís vos? Hay encuestas que dicen algo, que dicen que hay una parte de la sociedad que apoya que este desguace de Milei, esta locura de Milei contra los estatales, que todo este maltrato del presidente de la nación. Hay una parte de la sociedad que lo apoya. ¿Vos qué ves? Más allá de los números, que los números son una cosa, la calle es otra. Yo creo que la sociedad comienza a advertir la estafa. Empieza a tomar conciencia de que ha sido engañada. Cuando nosotros nos movilizamos al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y todos ya lo conocemos, ocupa cargo desde la década del 90 en el Estado, fue el que favoreció el retorno del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, la fuga de divisas. Conocemos además todos los proyectos en los que anduvo, siempre ligados al desguace del Estado, al remate del patrimonio estatal. La gente empieza a darse cuenta, esa es la verdadera casta. De verdad vamos a dejar pasar que el patrimonio del presidente Milei se quintuplicó en promedio exactamente como las grandes empresas en la Argentina, o que el patrimonio del ministro de Economía se incrementó en más de un 2000%, se comienza a advertir la estafa. Yo, en nuestro caso, le digo, el 48% de las empleadas y los empleados públicos votaron a Milei, están todos arrepentidos. Es un montón, 48%. Casi la mitad. Es mucho. Vos tenés tu laburo de origen en el PAMI. ¿Cómo estás viendo estas medidas del PAMI? ¿Qué te parece? ¿Cómo estás viendo el tema del gobierno con respecto al tema jubilaciones, etcétera? Yo creo que se termina de instaurar la pena de muerte en la Argentina. Los mataban ya a los jubilados de hambre. Nunca había ocurrido en el país que el 80% de quienes perciben haberes previsionales sean de montos que se encuentran por debajo de los niveles de la indigencia. Y ahora le quitan todos los medicamentos, los empiezan a matar por enfermedad. De alguna manera asistimos a una eutanasia colectiva de todos los adultos mayores. La eutanasia puede ser activa cuando uno suministra una sustancia letal, o suele ser pasiva. Es una eutanasia pasiva, la de este gobierno, cuando decide quitarle todos los medicamentos a las jubiladas y a los jubilados. Pero tenemos que ser capaces de profundizar el debate y analizar qué hay detrás. Y detrás están los grandes negocios con las corporaciones médicas privadas. Hay un intencional desfinanciamiento del sistema público de salud y una reorientación millonaria de recursos al sistema privado. Solo basta con andar mirando para arriba en las ciudades para saber que las únicas que crecen son las grandes clínicas y sanatorios privados, mientras que los hospitales, los efectores públicos se caen a pedazos. A los jubilados le cobran plus o aranceles diferenciados, aunque estén prohibidos, desde para confeccionar una receta hasta para atenderse con el médico de cabecera, o el primer, segundo nivel, internarse, o hasta el tercer nivel, que es la alta complejidad. Han generado un flujo paralelo, una economía paralela, mediante las cuales la corporación médica privada evade cifras multimillonarias que tendrían que ser reingresadas mediante impuestos para poder invertir en la Argentina. Sin lugar a dudas, mientras el PAMI
no vuelva a sus verdaderos dueños. La ley 19.032, que crea la obra social de los jubilados, establece, como lo dice la Constitución, que la misma debe ser administrada por sus interesados. Esto es un directorio compuesto por jubiladas y jubilados, presidido por un jubilado o una jubilada, trabajadores activos y el Estado también con participación, pero solo a los efectos de fiscalización. Mientras eso no ocurra, mientras el PAMI siga intervenido, es una caja que está siendo utilizada para cualquier cosa menos para garantizar el acceso libre y gratuito de los jubilados al sistema de salud. ¿Qué ocurrió con esto de la quita de los medicamentos? Se elimina un derecho que es el de tener la cobertura de medicamentos para pasar a mendigar un certificado de pobreza que te piden ahora, que te dicen que vas a tener que ir a oficinas de PAMI, muchas de las cuales cerraron porque echaron a todos los empleados. Rodolfo, te hago la última. ¿Qué esperas para el 2025, para los estatales? Yo espero, en nuestro caso, seguir luchando. A Milei le vamos a ganar. A mí la historia, mire, nosotros formamos parte de un pueblo, no hay que enojarse, hay que confiar en el pueblo. Los estatales formamos parte de este pueblo que a partir de la lucha de las abuelas, de las madres y las abuelas, le puso fin a la última dictadura militar. El mismo pueblo que dejó atrás con los 90, que movilizándose en el 2001 abrió un nuevo tiempo en la Argentina. Es el mismo pueblo que mediante la manifestación popular a ese equipo que había llegado en el 2015, en 4 años los despachó a pesar de que ellos decían que venían para quedarse 20 años. Por lo tanto, si algo muestra la historia en la Argentina, es que cada vez que irrumpe el pueblo, la que se cae es la oligarquía. Más temprano que tarde vamos a volver a irrumpir junto a nuestro pueblo para que este gobierno sea cambiado por otro que vuelva a pensar realmente en una patria justa, libre y soberana. Y completando eso ya para despedirte, porque sabemos que te tenés que ir, pero hemos hablado en algún momento y vos planteaste que diciembre siempre es un mes complicado para los gobiernos y que va a ser un mes movido. Mañana tenemos esta medida de fuerza con esta movilización. ¿Es la última o cómo sigue? Yo estoy trabajando hacia el interior del sindicato para que apenas concluya esta medida, anunciemos otra para antes de las fiestas. Si no va a haber alegría en las casas de los trabajadores y los jubilados en estas fiestas, bueno, tampoco la tiene que haber en estos tipos que a nosotros nos gobiernan. Muchas gracias, Rodolfo. Un placer como siempre. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional aquí en Argentina Política. Vamos a repasar qué fue lo que sucedió en el Destape y ya volvemos. El gobierno se ha negado en estos 6 meses al pedido de paritaria y ha impuesto de forma unilateral un aumento del 2% para noviembre y 1% para diciembre, dejando a toda la comunidad docente y no docente universitaria por debajo del 70% de inflación que hemos acumulado y no hemos recuperado en los salarios docentes y no docentes. Manifestar nuestro rechazo a la imposición una vez más de una rebaja salarial, como viene siendo todos los meses por parte del gobierno de Milei y en la Secretaría de Política Universitaria. Por eso presentamos un nuevo pedido de reapertura de la paritaria. Tenemos que destacar que no existe la paritaria en la universidad pública en la Argentina, se ha suspendido toda posibilidad de diálogo y ha consistido la política salarial en rebajarnos el salario todo el año, habiendo perdido más de 50 puntos frente a la inflación. El gobierno intentó sistemáticamente confundir a la sociedad diciendo que había problemas de mal gasto cuando el presupuesto, el 90% del presupuesto universitario es salario y lo paga este ministerio todos los meses, por lo tanto ellos tienen auditado totalmente a las universidades. Nosotros seguimos en pie de lucha en defensa de la universidad pública con el Frente Sindical Universitario y con el conjunto de los sectores que se van a manifestar el próximo jueves a la Plaza de Mayo con una agenda amplia que tiene que ver con el conjunto de los sectores afectados por esta política de hambre y entrega que van desde los jubilados, los estatales, los sectores industriales, los movimientos sociales. El año que viene va a ser un año muy difícil, pero vamos a seguir en la calle luchando por nuestro presupuesto y por nuestro salario. Trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. El Destape, en la calle, junto al pueblo. ¿Cómo explica la decisión del PAMI de dejar sin medicamentos a millones de jubilados?
Bueno, eso realmente me preocupa porque obviamente el PAMI es una de las obras más importantes del país, pero bueno, habría que ver cuáles son los números. No nos olvidemos que acá nosotros sí estamos apoyando fundamentalmente la política de Javier Milei del déficit cero, o sea que en definitiva eso habría que ver hasta dónde y cómo llegan estos. Tengo entendido que los que cobran un poco más, un cierto importe, eso sí no lo van a tener que pagar, y los del PAMI creo que los que cobran menos van a tener más ventajas y más beneficios para comprar los medicamentos, pero bueno, obviamente ese es un tema que todavía no lo hemos visto nosotros. Pero usted no está enterado de este tema, de los detalles de qué decidió ayer el gobierno. O sea, porque los que cobren más de 390.000 pesos quedan afuera de los medicamentos, y dentro de los que cobren menos de 390.000 pesos, pero por ejemplo tengan una prepaga, quedan afuera de los medicamentos. Es un montón de jubilados. No, está ¿Ustedes bien. apoyan eso? Lo que pasa es que hay jubilados que realmente necesitan y otros jubilados que tienen otro tipo de ingresos, cuando en definitiva se habla de que hay jubilados que puedan tener una casa o puedan tener un auto de alta gama o eventualmente puedan tener otro tipo de ingresos, que sí, me parece bien, pero no me parece mal lo que se está haciendo. O sea, acá estamos defendiendo un déficit presupuestario y que, bueno, obviamente nos toca a todos, no solamente al PAMI, pero en definitiva, obviamente, el planteo que se está haciendo con los jubilados hasta que se mejore la situación, creo que es válido por lo menos el año que viene. Y escándalo absoluto en la política. Encontraron al senador nacional Edgardo Cuéllar con $200.000 cruzando a Paraguay, $200.000 que no pudo y tampoco tenía declarados. Quedó demorado, fue citado a declarar y se desató un escándalo en la política local porque Edgardo Cuéllar ingresó a la Cámara de Senadores con la boleta de Unión por la Patria, con la boleta de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, pero inmediatamente Edgardo Cuéllar rompió con el espacio y se armó su propio sector dentro de la Cámara de Senadores, sector que hoy está aliado al gobierno de Javier Milei y él lo ha dicho públicamente, está alineado con La Libertad Avanza, lo decíamos al principio del programa, fue un actor clave en las pocas y contadas decisiones que tuvo el gobierno nacional en el Congreso de la Nación, y hace instantes habló el presidente de la Nación, Javier Milei. Vamos a repasar qué era lo que decía en el ingreso a la cumbre de la CEPAC aquí en Buenos Aires. ¿Alguna reflexión por el año de gestión y sobre lo de Cuéllar? Lo de Cuéllar, digamos, es un tema del kirchnerismo, se tiene que arreglar el kirchnerismo. Y nosotros estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. No se hace cargo, ¿no? Bueno, es un tema del kirchnerismo, dice Javier Milei. Hablando de kirchnerismo, hablemos de Cristina Kirchner, que hoy salió a tuitear sobre el tema y dijo esto: la expresidenta viva puso una captura de la nota de Clarín. Y esto hay que hacer un paréntesis. A ver, Clarín lo pegó directamente al gobierno a Cuéllar. Hoy nadie quiere a Cuéllar. Cuéllar es una papa caliente, claramente. Todos se están despegando. Los que funcionaron de aliados en estos últimos meses lo desconocen. A ver, lo que dice Cristina es que Cuéllar fue votado como peronista, pero pasó a votar como libertario con el gobierno de Milei. Esto es 100% cierto. Y el que Villarroel designó como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación. Esto también es cierto. Tiene una buena relación Cuéllar con Villarroel, se ayudaron mutuamente. Bueno, dice varias cosas ahí Cristina, que le dio los votos para la ley bases. Eso es clave, porque acá Cristina está diciendo explícitamente que el voto
de Cuéllar, en este caso, para la ley bases, así como otros votos y ausencias que obtuvo el gobierno nacional, fue a cambio de algo. Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la nación, o las ausencias que impiden derogar los decretos de necesidad y urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al ministro de Economía volver a endeudar al país. Atención con esto. Sí, a ver, nosotros habla de venimos compra-venta contando. de votos. Nosotros venimos contando, lo contamos con el profe hace 2 días, hablamos de la nueva Banelco de Milei. ¿De qué se trata la nueva Banelco? De los famosos ATN, aportes del Tesoro Nacional, que Milei le gira a las provincias amigas, de las cuales los gobernadores pueden influir sobre los votos de los diputados. Ahí hubo ausencias, hubo abstenciones, hubo votos a favor de Milei, del gobierno, en contra, que también favorecieron al gobierno. Digo, esa es la nueva Banelco. Es una Banelco legal esta, ¿no? Acá la novedad incluso es que los gobiernos le dan indicaciones, aparentemente órdenes, también a diputados y diputadas de otros partidos, ¿no? Claro. Fíjate, por ejemplo, el caso de Tucumán, donde está Jaldo, que es del peronismo, pero que el primer día vota todo con Milei, pero ahora también los radicales de Tucumán votan todo con Jaldo y con Milei. En el caso de Entre Ríos gobierna alguien que está ligado al PRO, en realidad. Entonces, resulta raro. Aparentemente en la negociación, lo primero que se había comentado era la posibilidad que el gobierno le había abierto algunos espacios a Cuéllar y a su gente para que nombre cargos. Lo mismo pasó con Camau Espíndola en Corrientes. Y ahora lo que estamos viendo, a partir de eso, de esa conversión de Cuéllar en libertario, lo que vimos es una relación muy estrecha con el gobierno y que le vota todo, ¿no? Alguien que cambió absolutamente el discurso. Yo conozco a Cuéllar de antes, lo he escuchado hablar. Y la verdad es que es inexplicable, si no media el dinero o algún caso de extorsión que nunca denunció. Es muy raro apoyar un gobierno que está en las antípodas ideológicas de lo que él expresó toda su vida y militó toda su vida. Sí, aparte de un día para el otro, digo. A mí también me pasa lo mismo. Yo venía hablando, y lo contaba fuera del aire y lo voy a contar ahora también al aire. Venía hablando con Cuéllar, porque uno habla con senadores, diputados, Sí, de un claro. partido del otro y demás, como fuente, y desde la ley base no me respondió nunca más. Ahí en la ley base él fue clave, su voto fue clave, importantísimo para el gobierno. Es un pilar de la ley base junto a Camau Espíndola también. Claro. Son los dos apuntados, ¿no? Hay que recordar que la ley base fue como era la ley como fundamental del gobierno, en un momento que venía trastabillando, no conseguía apoyos. Ahí es cuando el voto del PRO es clave. Ayer hablábamos del PRO diciendo, si nosotros no apoyábamos al gobierno, el gobierno se caía. Bueno, la verdad que venía un momento muy delicado, muy difícil, no conseguía en las negociaciones que le aprueben, y sobre todo en el Senado, donde no tiene la mayoría fácil. Bueno, ahí fue la gran sorpresa el día que nos enteramos que Camau Espíndola, y Cuéllar votaban junto a Milei. A partir de ahí, bueno, fue el cambio completo de Milei, pero ese día la votación salió 36-36 y tuvo que desempatar la vicepresidenta. O sea, era clave el voto de Cuéllar. Si votaban como como indicaba el mandato que le había dado la Exacto. sociedad, nunca tendrían que haber acompañado la ley bases de Javier Milei los dos, y estuvieron ahí. Bueno, ahora con Cuéllar, a ver, es una persona que ya viene siendo investigada por enriquecimiento ilícito, tiene causas, no presentó declaraciones juradas, tiene la última del 2021, no presentó 2022, no presentó 2023, pero por supuesto ni por asomo en la declaración jurada del 2021 aparecen los $200.000 que le encontraron hoy. Por supuesto, si no los tenía declarados, no iban a aparecer en esa declaración jurada. Por ahí también se le acreditaron más adelante, ¿no? Ahí vemos la declaración jurada, $8.500 dice que tenía en 2021 en efectivo en el país, pero no tenemos datos más actualizados porque pese a tener que presentarlos como funcionario público, él no presentó las últimas 2 declaraciones juradas. Ahora, la verdad es que todo lo que sucedió es llamativo, ¿no? El hecho de, pues está la gran duda de si ya lo hizo antes o no lo hizo antes, esto de trasladar grandes cantidades de dinero fuera del país y antes no había sido detectado. Tienes 5 entradas en los últimos meses a Paraguay de la misma manera. Sí. 5 entradas hay registradas, así que eso es raro. Va con la secretaria que también tiene investigación por enriquecimiento ilícito, pero él queda demorado y detenido, ¿por qué? Y porque no puede explicar el origen de los fondos. Eso lo explican enseguida. La noticia se conoció a media mañana. Yo estaba escuchando el pase, lo sorprendió a media mañana a ustedes acá, donde ya era una noticia que estaba en desarrollo en Paraguay.
Y lo que cuentan los periodistas de Paraguay, que hablaron, bueno, y sale al aire el responsable de temas tributarios de Paraguay, dice que cuando le preguntaron de dónde venían los fondos, él no dio ninguna explicación, y por eso lo demoran. Porque, digamos, si él dice, bueno, yo tengo señado una propiedad, la voy a comprar, el origen es este, bueno, si hubiera tenido explicaciones, hay dos era detalles una cosa, insólitos ¿no? de las No quedaba explicaciones. demorado. Lo primero que dijo fue que era un empresario del Bitcoin, que eso es insólito. ¿Él dijo? Sí. Y lo otro que dijo es que es senador de la Libertad Avanza. Solito, ¿eh? Pero todavía está, recordemos, está detenido en Paraguay todavía. Bueno, esto que vos decís es clave, Johnny, y estaría bueno que el presidente de la Nación esté un poco al tanto, él y todos los operadores mediáticos que también están intentando vincular a Edgardo Cuéllar en la actualidad con el kirchnerismo, justamente por esto que planteábamos, por la boleta que integró en su momento en el 2019. Cuéllar se autopercibe libertario en este preciso momento y está actuando en consecuencia. Tenemos un material en donde Edgardo Cuéllar se identifica justamente como parte de la Libertad Avanza, que es esto que comenta Johnny, donde cuentan que se identifica como libertario, que él se autopercibe parte de la Libertad Avanza. Esto lo cuentan en Paraguay, lo cuenta el policía que formaba parte de este operativo por el cual él queda demorado. Por ahí el presidente de la Nación se perdió este testimonio clave, le vendría bien tenerlo un poco a mano para que deje de soltarle la mano a Edgardo Cuéllar, que parece que es todo suyo. Hoy cuando le preguntamos al ministro Lanelli, yo escuché que ustedes decían senador del justicialismo, él nos decía que este senador se había declarado como parte del partido oficialista de la Argentina ahora, la Libertad Avanza. Muy bueno eso. Él dijo que era senador oficialista. Sí. Bueno. De la Libertad Avanza. Parece que el precio ha sido ese. Bueno, pareciera que no queda lugar a dudas con por lo menos este testimonio que cuentan oficiales que estuvieron en el operativo. Nosotros venimos desde julio contando que Cuéllar era el elegido de Santiago Caputo para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia que iba a cuidar los fondos reservados de la CIDE que ideó Santiago Caputo. Esto lo venimos contando acá en el Destape, no sé si tienen ahí la placa, donde ya hablábamos de la plata negra de la CIDE. Me acuerdo que en el Destape titulamos así: el aliado, ahí está, el gobierno cuida la plata negra de la CIDE, el premio a un peronista aliado que abre otra interna con Villarruel. Y acá hay una persona de la que no se está hablando mucho, es Villarruel. Villarruel había cosechado una gran relación con Cuéllar porque se ayudaron mutuamente. De hecho, en el reparto de presidencias de comisiones, Cuéllar ligó bien de parte de Villarruel, se transformó en el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que insólitamente iba a tratar, si llegaba a entrar ficha limpia el Senado, iba a tratarse ahí. Él era el presidente de Asuntos Constitucionales. Y acá se abre una incógnita sobre el futuro del gobierno. El gobierno tiene dos problemas. Uno, que puede llegar a perder un senador. Porque la que le sigue en la lista y la que reemplazaría... Ya pidieron la renuncia. Pidieron el desafuero, esto se tiene que tratar, tiene que avanzar y demás. Pero ya lo pidieron, lo oficialmente. Está pidiendo el kirchnerismo. Que hay mayoría en el Senado. Ahora vamos a ampliar vamos esto. a ver, sí. Esto lo pide el kirchnerismo. Si esto avanza, el gobierno puede perder un senador que ya tenía los votos asegurados. Es un senador claramente que vota con el gobierno. El problema es que si lo sacan, si logran el desafuero, la que lo reemplazaría es una persona que es de la cámpora. Como diría Maradona, cristinista hasta los huevos es. Es una senadora que va a votar todo con Unión por la Patria. O sea, Unión por la Patria 24. Puede pasar de 33 a 34 senadores. Queda 3 del quórum, a 3 de mayoría simple. A Milei se le descontrola todo. No, además hay un problema ahí en el medio, que es el tema del discurso anticorrupción. El discurso anticorrupción que acaba de inaugurar el gobierno a partir del tema de ficha limpia y todo eso. ¿Qué van a hacer quienes pedían ficha limpia, hablaban de la corrupción, cuando vengan y pidan el desafuero de un senador sospechado de corrupto que anda con $200.000 que no se sabe de dónde provienen, a partir sobre todo del salto que pega a la fila de Milei, ¿no? Te digo algo, si van a pedir extraordinarias, y esto lo quieren hacer para eliminar las PASO y para ir a la reforma política ahora en sesiones extraordinarias, tiene que entrar eso por la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Cuéllar, que Cuéllar está preso en Paraguay.
Otro problema para el gobierno. Sí, Digo, lo uno atrás que del dicen otro. es tiene que pasar una sesión especial, o sea, tiene que haber una sesión en el Congreso. Necesitan 2/3 de los votos, entiendo, si no me falla la memoria. No es una mayoría simple, ¿sí? la necesaria para aprobar esto. 2/3 de los votos en una sesión especial se necesitan para efectivamente correr a Edgardo Cuéllar, que es lo que pidió hoy Unión por la Patria en el Senado de la Nación. Victoria Villarruel lo que dijo es, acá hay una polarización enorme, muy clara, una estrategia del gobierno de polarizar con Cristina y con el kirchnerismo en esta cuestión, porque el mensaje de Victoria Villarruel, que llegó un poco tarde también con esto, es lo que decía Johnny, había también, digamos, mucho desconcierto, no era fácil salir a hablar, le habla directamente a Cristina, le dice jefa de la banda, que el senador entró en su boleta con su cara al lado y dice, desde el Senado somos respetuosos de las leyes y del orden institucional, la justicia dirimirá las responsabilidades y le aseguro que tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para que se paguen los actos delictivos que se hayan cometido. ¿Qué está diciendo acá? Interpreto yo. Primero tiene que definir la justicia para que a Cuéllar movamos algún mecanismo que efectivamente lo deje fuera de la Cámara de Senadores, que es lo que está pidiendo hoy Unión por la Patria. Pero yo vi a todo el arco político hoy completamente escandalizado. Por eso te iba a decir. Yo no veo al PRO votando en contra del desaforo de Cuéllar. Tanto que hablaron de ficha limpia, claro, tienen que lloran desaforarlo. hablando de ficha limpia. El radicalismo llora ficha limpia, recién lo leíamos a Tetaz, lo va a tener que desaforar. Sí, Toda Unión por la Patria va a estar a favor de desaforarlo. ¿Por qué? Porque le conviene Unión por la Patria, porque va a ganar una senadora, va a pasar a 34. Y yo tampoco me imagino a la Libertad Avanza. ¿Qué va a salir a bancarlo la Libertad Avanza ahora? Para mí los 2/3 están regalados, tienen que salir. Pero bueno, hay que ver si realmente se avanza, si el Unión por la Patria realmente avanza contra Cuéllar. Recordemos que Cuéllar, a ver, Cristina no lo quiere a Cuéllar. Lo sostenía en parte en algún momento Alberto Fernández, que habían hecho una relación. Massa no lo quiere a Cuéllar. Digo, Unión por la Patria está listo para sacarse un senador de encima que jugaba para el gobierno. Y bueno, también la pregunta es qué va a pasar no solamente en el Senado, sino en el PJ de la provincia de Entre Ríos, de donde es Edgardo Cuéllar, con su figura. Estamos en comunicación con José Cáceres, presidente del PJ de Entre Ríos. José, ¿cómo estás? Acá Carla y todo el equipo de Argentina Política te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, ¿eh? Muy bien, gracias por atendernos, José, en este día tan especial. ¿Qué va a pasar con Cuéllar, que todavía formalmente integra el PJ de la provincia? Bueno, lo integra formalmente, más allá de que hace bastante que el senador ha traicionado al peronismo, porque lo primero que hizo el año pasado, él que era amigo de Alberto Fernández, que se sacaba fotos con Dylan, paseando en la Quinta de Olivos, armó un bloque aparte con Camagüe Espínola, con la señora de Chiaretti y otros personajes más, para votar en contra de las decisiones mayoritarias del bloque peronista, que es por donde él llegó por el peronismo. Por supuesto que acá lo más duro fue cuando votó la ley bases, porque nosotros, desde el Consejo Provincial del partido, le pedimos que se abstuviera de votar esa ley, que era antipopular, que no tenía nada que ver con nuestros principios, con nuestra doctrina. Él hizo su negocio, no nos escuchó, votó. Recuerden también que él, que lo decían medios de acá de Entre Ríos, de Paraná, él decía que tenía un acuerdo con Santiago Caputo para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia. Afortunadamente ahí hicieron una maniobra, luchó con Unidos por la Patria y no lo dejaron acceder. Después acordó, y esto es importante que lo sepan, aprobada la ley bases, que salió a defenderla, como la boleta única de papel, que también salió a defenderla él como vocero, acordó con Frigerio y con Milei un cargo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para poner una persona designada por él, que ahí ustedes saben que son sueldos en varios miles de dólares. Y él se manifestó en todo momento cercano a Frigerio, de buen diálogo con Frigerio. De hecho, Frigerio, en una nota en un medio porteño, dijo que
que sus 3 senadores habían votado acorde a su norte, o sea, el norte de Frigerio y Milei, y bueno, él no tuvo más nada que ver con nosotros, no participó más de las actividades del peronismo, de hecho ha estado recorriendo algunos lúmpenes que hay de la Libertad Avanza, bueno, todo orientado a ser el candidato de Frigerio y de Milei en las próximas elecciones, José, pero ya nada que ver con el justicialismo. José, ¿cómo te va? Acá Jonathan Eguer te saluda. ¿Cuándo lo echan a Edgardo Cuéllar? ¿Qué falta para echarlo? Porque la verdad que esto, si él ya lo hubiesen expulsado, quizás no habría nadie que diría, che, la verdad que Cuéllar es del peronismo, del kirchnerismo y demás. Me parece que si eso ya hubiese sucedido, estaba saldado y ahora a lo mejor queda alguna duda porque termina estando en el peronismo. Sí, Jonathan. De hecho, él no está más en el peronismo. A cualquier entrerriano que vos le preguntés, te va a decir que no está más en el peronismo. Sí hay, cuando votó la ley base, hubo una masiva presentación de solicitudes de expulsión por parte de consejos departamentales y unidades básicas. Particularmente también hice un pedido al Tribunal de Disciplina para que se lo sancione, para que se le aplique la máxima sanción, que es la expulsión. Tuvimos un congreso el 7 de septiembre, donde el Congreso decidió unánimemente expulsarlo, o sea que en la práctica está expulsado. Lo que ocurre es que no se ha conformado aún el Tribunal de Disciplina para que salga la nota formalmente, pero te digo que en la práctica nadie lo considera como alguien para decirle compañero o para sentirlo dentro del peronismo. Claro, pero ¿no? ¿te llamó alguien hoy? Hoy, por ejemplo, ¿no te llamó Cristina o alguien del PJ, de los vicepresidentes, para decirte, che, apuremos esto? ¿O hubo alguna comunicación? No me llamó nadie. ¿Cómo? No, te escuchamos, perdón. No me llamó nadie. Vi el tuit de la presidenta del partido y me parece totalmente adecuado. Yo digo acá que tuvo arreglo por cargo, pero por lo que dice la presidenta del partido, evidentemente también hay otras cuestiones que pueden ser económicas, lo cual es absolutamente repugnante, repulsivo, y ojalá la justicia actúe rápidamente por lo menos para que ingrese un pedido de desafuero, ¿no? Y que ahí veamos quién es quién en la Cámara para sostenerlo, para que exponerlo directamente a la justicia. José, ¿cómo cayó en la provincia la noticia de Cuéllar? ¿Qué fue lo que pasó? Mal porque lo conocemos, acá sabemos lo que el peronismo le ha dado todo. Él estuvo muy cerca del ex gobernador Bordet, trabajó a su lado, era un hombre fuerte de la gobernación de Bordet, daba órdenes, bueno, era un muchacho que también se creía un poco más de lo que era, pero bueno, con poder era difícil sostenerlo por sus prácticas, ¿no? Prepotentes. Después, aparentemente se desentendió de Bordet cuando él rompe el bloque de senadores en el Congreso Nacional. Particularmente le dije a Bordet que era inadmisible y ahí se empezó a romper la relación, pero bueno, después yo no he visto que nadie, los intendentes que tenemos en la provincia, los consejos departamentales, las básicas, no he visto nadie que lo reciba a Cuéllar. Tampoco lo he visto que ande mucho, algunas fotitos se ha sacado con lo de la Libertad Avanza y nada más. Vos recién decías, José, que para vos ya Cuéllar, calculo que lo que pasó hoy ya medio que sella su futuro político, ¿no? Va a estar bastante Para mí complicado. ya lo había sellado, compañera, para mí ya lo había sellado, pero Incluso con la Libertad Avanza no tenía, ¿te parece que no tenía oportunidad? Porque vos mencionabas la posibilidad de que Cuéllar fuera con la Libertad Avanza, con Frigerio en la provincia de Entre Ríos. Creo que a partir de ahora no debe tener ninguna oportunidad, ni en el peronismo, ni con los libertarios.
Claro, sí, tal como lo decís. Acá se hablaba mucho de que Cuéllar iba a ser el candidato peronista en la lista en el acuerdo de Frigerio con Milei para ir en las listas del año que viene, ya sea como diputado, como candidato a senador, conociendo su arrogancia y que eso que se cree más de lo que es, iba a querer ser senador. Pero ya nada que ver con el justicialismo, todos sus pasos y su charla iban orientadas en ese sentido, ¿no? Para vos, ¿qué fue lo que pasó hoy? Hay algunos que están diciendo, bueno, Cuéllar salió a hablar y dijo el dinero no era mío, hay algunos que están diciendo que por ahí Cuéllar estaba marcado, que alguien le hizo una cama. ¿Qué te parece que fue lo que pasó hoy ahí? No, la verdad que no sé, no podría aventurar nada. He visto las imágenes que hemos visto todos. Sé que lo primero que le dijo a las autoridades que él era un senador del oficialismo, no sé si lo vieron a eso. Sí. Dijo que era de la Libertad Avanza, que era senador, que no lo tocaran. Pero bueno, afortunadamente igual lo detuvieron y bueno, y después no sé, ahí ese mundo tan oscuro, con dinero en efectivo, las relaciones con el gobierno nacional. Recuerden que a él lo querían en la comisión, en la bicameral de inteligencia, a donde habían destinado centenares de miles de millones de dólares, que generalmente son para este tipo de cosas. Al menos así se maneja el gobierno de Milei, ¿no? Oye, sí, perdón. No, es que al mismo tiempo que el gobierno de Milei se vende como que lucha contra la corrupción y la gente, digamos, se vende un poco como eso. Y vos es que hoy recordábamos algunos paralelismos con lo que fue la ley Banelco, etcétera. De la Rúa también se presentó así cuando llega al gobierno, hasta que nos enteramos del caso Banelco a partir de una charla que tiene en realidad Antonio Cafiero con Joaquín Morales Solá, y bueno, y a partir de ahí se empieza a desandar una denuncia de Moyano en realidad. Y ahí nos enteramos que, digamos, ahí había corazón, en el corazón del poder había corrupción, ¿no? Y lo que se movía, el dinero que se movía era el dinero de la CIDE. Habría que ver ahí, hay que rastrear los números de serie, etcétera, porque... pero si usted lo escuchara cuando se le pidió la desafiliación al partido acá, él salió por los medios a decir que él no quería saber más nada con el justicialismo, que había una forma nueva de hacer política, que en eso, que Santiago Caputo era un hombre de palabra, que Milei también, y Karina, y que por fin la Argentina iba a encontrar una forma distinta de hacer política, que el kirchnerismo en el Senado quería voltear el gobierno. Bueno, expresiones de esa naturaleza, así que fíjese de lo que estamos hablando, ¿no? Y José, la nueva política. El presidente dijo que esto es un problema del kirchnerismo, ¿no? Empieza ahí la batalla de a qué bando pertenece Edgardo Cuéllar. Es una papa caliente en donde nadie se quiere hacer cargo de Cuéllar. ¿Cómo te parece que va a salir el peronismo de esta discusión, ¿no? Y me sumo ahí un poco a lo que decía Jonathan, más allá de que nadie ya lo considera peronista, ni él mismo, evidentemente, Edgardo Cuéllar se considera peronista, en los papeles sigue figurando como tal, y bueno, hoy desde el gobierno tiraban por todos lados con la boleta del 2019, pero bueno, empieza esa batalla. ¿Qué te parece la actitud del gobierno y cómo puede salir el peronismo parado de esto? Claro, pero mira, ustedes pueden buscar en la votación de la ley bases, en las declaraciones que hizo el senador al canal oficial del Senado, que hizo en distintos medios de TN y esos que defienden, que son antiperonistas, pueden investigar y googlear notas en la provincia de Entre Ríos, donde él ya se manifestaba como un soldado del presidente. Me parece un miserable el presidente, si le votó las leyes que quería para castigar a los argentinos,
y ahora lo tira por la borda y dice que no tiene nada que ver, cuando habla de una sintonía fina con Caputo y con Karina Milei, bueno, que se haga cargo, no le queda otra, se va a tener que hacer cargo porque los hechos son incontrastables. Este es el que le dio quórum para que la ley base se tratara. Si él hubiera hecho como le pedimos desde el partido, que no avalara con su presencia la obtención del quórum, él evidentemente ya tenía acuerdos con la Libertad Avanza y continuó. ¿Qué va a decir Milei sobre eso? ¿Cómo se lo va a sacar de encima? Por suerte hay medios como el de ustedes que le podrán decir la verdad a la gente, ¿no? José, te agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. Bueno, gracias, chao. Un abrazo grande. José Cáceres, presidente del PJ de la provincia de Entre Ríos, charlando sobre el futuro de Edgardo Cuéllar, un Cuéllar que habló hace instantes nada más, va a quedar detenido el senador nacional aliado al gobierno de Javier Milei y habló. Rompió el silencio Edgardo Cuéllar, si les parece, repasamos a ver qué es lo que decía el senador detenido en Paraguay por llevar $200.000 sin declarar. Senador, ¿podemos hablar con usted, senador? Senador, ¿podemos hablar? ¿Cuál es la situación para...? Voy a dar mi versión a... ¿Por qué te detuvieron? Al fiscal de turno para manifestarle mi total inocencia en esta situación. Y, ¿vas a justificar el dinero que traía? Luego, por supuesto, no tengo que justificarlo porque no era mío, pero lo voy a... Ah, no era tuyo. ¿De quién el video? ¿De quién era el dinero? Ahora le voy a dar mi versión al fiscal y que siga... ¿Y qué iba a hacer? ¿Iba a hacer compra, algo, un negocio? Gracias. ¿Iba a hacer un negocio acá, senador? No. La plata no era mía, dijo, le voy a dar mi versión al fiscal, y le preguntaban, ¿no? Si iba a hacer compras, ¿para qué llevaba los... Está caro Paraguay, Yerba no iba a comprar con $200.000, pero bueno, evidentemente, con toda la lógica del mundo también, ¿no? No iba a plantear sus razones ante los medios de comunicación, pero una excusa bastante floja de papeles, en principio. Vos sabés que empezó a subir también la espuma con respecto al tema de las compañías. Aparentemente iba con la secretaria, con quien había ido los otros 5 viajes que hizo en los últimos meses, pero además en Paraguay se instaló la versión de que estaba también con una tal Alejandra Vigo. Alejandra Vigo, hay que recordar, la esposa de Schiaretti, el ex gobernador de Córdoba, forma parte del mismo bloque que Cuéllar, así que acá también subió enseguida la espuma. Hace un ratito la senadora acaba de decir que era toda una infamia, una mentira, pero así lo contaban en Paraguay. A ver, vamos a escucharlo. Hay casos de gente que terminó presa, Hugo, y ahí le puede complicar su acompañante, porque su acompañante tiene antecedentes de estar vinculado a una causa por lavado de dinero. Eso le puede complicar bastante al senador. Recordemos quién es su acompañante, quién era. Y hay una señora, ya te voy a decir el nombre de la persona que la acompañaba. Teníamos acá el informe de la policía, una persona argentina, de nacionalidad argentina, Alejandra María Vigo. Alejandra María Vigo. ¿Y ella está también demorada eventualmente? Porque está en un hotel el senador. ¿Cuál es la condición? Claro. Bueno, la senadora acaba de desmentir hace un rato que tiene el mismo nombre. Es el mismo nombre, Alejandra María Vigo. Ahí veíamos que ponían la plaquita revisando en el listado de quiénes son los senadores. Aparece ella, por lo tanto hubo muchísimos minutos donde se consideró que ella era la que estaba viajando junto a Cuéllar y ella lo negó rotundamente. Lo negó. Lo negó en su cuenta de Twitter. Lo negó, no solo lo negó, sino que es cierto. No era Alejandra Vigo, esto hay que decirlo, porque si no, eso parece, sino que en verdad lo negó, pero es... Lo negó, claro. Y realmente está acá en Buenos Aires, no es ella, insólitamente, porque aparte no solo tiene el mismo nombre de la senadora, sino que esta senadora también votaba con el gobierno, Vigo, y es la esposa de Schiaretti, así que fue toda una confusión gigante. Vamos a ver, porque salieron muchos pronunciamientos por estas horas. Unión por la Patria
pidió la expulsión de Edgardo Cuéllar de la Cámara Alta. Hay un proyecto de resolución, hay un comunicado también oficial de Unión por la Patria en donde dicen, bueno chicos, hasta acá llegamos, ahí está la fecha, el documento es de hoy, 4 de diciembre, está firmado por los 2 bloques y el interbloque de Unión por la Patria, o sea, los 33, todo el sector que responde al peronismo, a Cristina, está embarcado en esta misión y piden remover al senador Edgardo Cuéllar del Honorable Senado, conforme a lo dispuesto en el artículo de la Constitución, por los hechos de público conocimiento de llevar $200.000 estadounidenses y 600.000 argentinos sin declarar. Reiteramos, se necesitan 2/3 de los votos en una sesión especial para efectivamente remover al senador de su cargo. Sí, no, decía, una misión, acá ya empieza a jugar la política directamente y es una misión lógica, digo, es como que te dejaron el arco libre, eludiste el arquero y está para hacer el gol, digo, Unión por la Patria tiene que avanzar sí o sí en el desafuero de Cuéllar porque gana un senador. Acá ya empieza a jugar otra cosa, más allá, después hay que ver si la causa avanza, cómo justifica y demás, hay que ver cómo sigue esto, pero el paso lógico de Unión por la Patria es ir por el desafuero de Cuéllar porque gana un senador. Y además de eso, vos estás ganando acá también la batalla discursiva, Cristina, la están acusando de chorra, corrupta, ladrona y todo lo que quieras y que queremos ficha limpia y proscribirte y que el año que viene no puedas porque estás sucia, ¿Y el PRO qué dice? Y lo primero que pasa es que encontrás a un senador de ellos cruzando la frontera con un fangote de guita sin declarar. Claro. Entonces vos levantás un poquito la alfombra y lo único que encontrás es mugre, ¿no? Pues nosotros venimos planteando todas las causas que tiene Mauricio Macri abiertas y cómo se puede dar vuelta la cuestión y terminar mordiéndose ellos mismos con esta situación. ¿Qué dice el PRO? Muy lavadito. Acaba de salir un comunicado del Senado, del bloque del PRO, en la Cámara de Senadores, que son los que en definitiva van a tener que resolver, por supuesto, qué es lo que pasa con Edgardo Cuéllar. El PRO de Mauricio Macri todavía no dijo nada como partido. Y en este comunicado, la UCR en el Senado y el partido tampoco se pronunció todavía, ¿eh? El PRO en la Cámara Alta dice, ante los hechos de público conocimiento que involucran al senador Cuéllar, los del bloque del Frente PRO expresamos nuestra firme convicción de que la justicia debe actuar con celeridad en la investigación para el esclarecimiento de los hechos. Todos los funcionarios públicos, sin excepción, tenemos la obligación de someternos a la justicia y responder por nuestras acciones. Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y rendición de cuentas de quienes ocupamos cargos con responsabilidad pública, principio fundamental para recuperar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Una vez más, acá el PRO pareciera decir, primero la justicia, ¿no? Pero con este compromiso de, comillas, pureza, de transparencia y demás, porque no tienen, evidentemente, no van a quedar pegados en esta. El PRO no tiene nada que ver con el senador Cuéllar, que entró por una boleta de peronismo, después se convirtió y hoy es libertario. No pasó por las filas, bueno, en este tiempo. Mirá lo que generó esto, que es insólito. Hablaba antes de venir al programa en Casa Rosada con un importantísimo funcionario de gobierno, mirá lo que me dice. Me dice, sería muy lindo que perdamos el hábito de condenar a la gente antes de que se expida la justicia. Uy, mirá. Lo repito, un altísimo funcionario de este gobierno, del riñón político de Milei en la Casa Rosada, me dijo en off, porque no quiere hablar en on, me dijo, sería muy lindo que perdamos el hábito de condenar a la gente antes de que se expida la justicia. Cristina desde algún lugar se está cagando de la risa con esto. El que fue muy duro fue el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, hablando de tema de Cuéllar. No sé si lo tenemos por ahí para escucharlo. Así que, presidente, en un día muy especial, en un día donde los medios de comunicación están viendo el espectáculo lamentable de un senador de la Nación pasando por la frontera y detenido con $200.000 ilegales, el mismo senador al cual la presidenta Villarroel le dio la Comisión de Asuntos Constitucionales, el mismo senador al cual Santiago Caputo quería de presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ese mismo senador al que lo hablaban todos, al que los que están allá arriba lo hablaban para que le den el voto de la ley Bases. Ese senador, el hombre clave de la ley Bases, al que quisieron mandar a la embajada de Uruguay. Ese mismo detenido en la frontera, muchachos. Están haciendo un desastre con la Argentina.
Están haciendo un desastre y acá no solamente estamos discutiendo un nombre para el cual podrán tener Termine, la diputado, mayoría. por favor. Termino. Durísimo, Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, porque esto también hay que decirlo, mientras se estaba desatando el escándalo que involucra a Edgardo Cuéllar, en la Cámara de Diputados hubo una sesión importantísima, que fue la de la elección de las autoridades para el periodo 2025. En la previa había muchísima incertidumbre sobre si Martín Menem iba a poder seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados o no, porque tuvo una pésima gestión durante el 2024, se llevó absolutamente mal con todos los bloques, no hubo bloque que no tuviera un problema con la conducción. Hay quienes decían en el PRO que, la verdad, quien había incumplido todos los acuerdos políticos no era tanto Martín Menem, sino la Casa Rosada, una orden del gobierno nacional de no cumplir con los acuerdos políticos, y que, en definitiva, si bien le costó arrancar un poquito al principio, después no fue tan mala la gestión de Martín Menem, aunque sí reconocen que principalmente a Unión por la Patria medio que los complicó. Hoy hablaron todos los presidentes de los bloques, todos manifestaron, o por lo menos los más críticos, Ritondo con el PRO, fueron bastante escuetos, pero todos manifestaron problemas en el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Pichetto planteó que para adelante las cosas van a tener que cambiar, que hay que conformar comisiones, que las leyes no pueden discutirse como se discutió la ley bases. Le hicieron muchísimas observaciones, pero así y todo se decidió acompañar la reelección de Martín Menem. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que las conducciones de las distintas cámaras en el Congreso de la Nación, por estar en la línea de sucesión, le corresponden al oficialismo, y si esta era la propuesta de la Casa Rosada, la iban a acompañar. Unión por la Patria decidió abstenerse, pero los que funcionaron de aliados del gobierno nacional acompañaron una vez más la postulación de Martín Menem, que, si me preguntabas, hacía, que lo hemos hablado en su momento, hace 6 meses, hace 3 meses, hace 2 semanas, Martín Menem no iba a ser más presidente de la Cámara de Diputados. Ya se estaba pensando en la posibilidad de un reemplazo. ¿Cuál podía ser la figura de consenso que consiguiera el voto de los distintos sectores? Miguel Ángel Pichetto era uno de los nombres, sino el nombre para ese lugar. Pero bueno, se llegó a este acuerdo en donde los aliados de La Libertad Avanza acompañaron a Martín Menem, y Unión por la Patria, que en su momento le había dado su voto, decidió abstenerse por la cantidad de irregularidades. Hubo diputados que visitaron genocidas en la República Argentina, y la conducción de la Cámara de Diputados no hizo absolutamente nada. Solo para poner un ejemplo, se reprimió a diputados en las puertas del Congreso de la Nación y tampoco se hizo nada. Muchísimas irregularidades, pero bueno, el discurso de Germán Martínez estaba enmarcado en esa discusión que parecía que iba a ser la gran actividad política del día, y terminó, por supuesto, opacada por lo de... Te agrego algo sobre Martín Menem. Es una persona que, tal cual vos decís, cometió muchísimos errores, algunos muy graves, como el tema de la visita de los genocidas, inédito para la democracia argentina, pero sin embargo tuvo un apoyo incondicional durante todo este año de Javier Milei, Karina Milei y Santiago hoy. Caputo. Karina hoy estuvo. Karina estuvo con Adorni, Lule Menem y Cochi Rolandi en los palcos, mirando, revisando y vigilando y custodiando que sea reelecto Martín Menem, cosa que finalmente sucedió. Yo empezaría a hablar del cuadrilátero del poder y no del triángulo, porque yo agregaría los Menem. Sí. Toda la familia Menem. Acaban de nombrar al sobrino, a Jair Menem, presidente de la Juventud Libertaria. Sharif Menem. Martín es el presidente de la Cámara de Diputados y el negociador. Lule es uno de los principales. Bueno, toda la familia Menem está ahí. Digamos, a mí me parece que ya forma parte del entramado más cerrado, más de confianza del presidente Milei. Tal cual. Vamos a seguir, obviamente, con el escándalo Cuéllar durante toda la programación del Destape, también en el destapeweb.com, pero ahora nos vamos a una breve tanda y ya volvemos. El stock bruto subió a 30.212 millones de dólares. Si comparás las reservas brutas de las que recibió y estas que yo te mencioné, más o menos aumentó 9.200 millones. O sea, aumentaron las reservas brutas 9.200 millones cuando compraste casi 18.000 millones de dólares. O sea, la mitad se te cayeron por el camino. Se fueron. Entonces, pero un punto central
y que habla del mercado, es qué pasa con las reservas netas. ¿Cuántos son las reservas netas? Uno de los puntos centrales de las reservas netas es que recibió negativo las reservas netas. O sea, unos 10.000, 11.000 millones de dólares. ¿Cuánto están las reservas netas? Ahora sí, compró casi 18.000 millones de dólares. Está bien, se te fueron, como antes mencionado, se le fueron más o menos 10.000, pero había 9.000 millones más. 9.000 millones más en el sentido de la comparación de las brutas. Las netas, en realidad, están en negativo, todavía en 6.000 millones de dólares, y la estimación, porque tienen que pagar deuda, es que termine el año en 8.000 millones de dólares. Negativos. O sea que vos agarrás y decís, ¿qué es lo que pasó? Se fumaron los dólares. Karina Milei estuvo el miércoles en la Cámara de Diputados cuando se discutía la ley que regulaba las apuestas online. Y estar ahí, exhibirse ahí, estuvo en el balcón para que la vieran los diputados que estaban a punto de votar, fue un mensaje de decir, yo, el gobierno, el jefe, juego con las empresas, valga la redundancia, del juego. El lugar del gobierno es defender los intereses de todas las empresas, incluso de las que no le dejan nada al país, incluso de las que sacan su ganancia a costa de la salud de los argentinos, como son las empresas del juego online. Pero Karina no es solo la encargada de la estrategia política de La Libertad Avanza para el 2025, algo que acá contamos muchas veces, sino que también es la encargada de recaudar fondos para esa campaña. Y las casas de apuestas son sponsors muy generosos de los políticos que cuidan sus intereses. El jueves salió también una nota acá en El Destape que firmó Diego Genud, donde recuerda, en función del tratamiento de esta ley, que el gobierno en su proyecto de reforma política que envió al Congreso, detrás del caballo de Troya, que son la eliminación de las PASO, esconde cláusulas que por un lado desfinancian el aporte del Estado a los partidos políticos y al mismo tiempo desregulan los topes de financiamiento del sector privado de las campañas electorales. Ese sería el último paso para terminar de privatizar la democracia argentina. Y nosotros tenemos una entrerriana también aquí en el equipo, señoras y señores. Aldana Denis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Una entrerriana de las buenas. De las buenas, Claro. por supuesto. Vos $200.000 no tenés, ¿no? No. O sea, no es algo de entrerrianos. prestado, decís vos. Pero, Claro. por supuesto. No, qué sé yo, por ahí en una de esas. Igual, perdón, quiero decir algo A a favor ver. de Cuader en esta Argentina que estamos viviendo. Bien. Ir a Paraguay te salen mucho más barato las cosas por esta economía de Milei. Esto seguramente lo puede contar mejor Aldana, pero es lo que está pasando. Yo no Estamos te quiero cruzando a romper el Chile. corazón, pero dudo mucho que Cuader haya ido a comprar un televisor a Paraguay. Una licuadora, ¿no? Una pava eléctrica con $200.000. Eso quiere decir que está más caro en Paraguay que acá. Si estaba $200.000. Claro, pero viste que están cruzando todos a la frontera para ir a comprar porque la verdad está mucho Sí, más barato comprarse sí, afuera que acá. claro. ¿No pudo haber sido eso? Se llegó una torta importante. Ah, No le iba a dar el auto pero para torta rica. traer. Era rica. Rica, Era rica, rica. Encima sí. me parece que ya no la va a poder disfrutar. Pero bueno, qué sé Pero yo. yo lo que me pregunto es, ¿alguien lo mandó al frente o fue casualidad? Yo creo que lo vendieron. Y alguien lo tuvo que Algo vender. pasó ahí, ¿eh? Alguien lo tuvo. Parece que le marcaron el auto de Argentina. Alguien con contactos en Paraguay lo marcó. Algo ¿Quién tiene pasó contactos en Paraguay? A ver. No. No importa. ¿Cómo? Sigamos. ¿Vos decís que- me niego que no, acuses no. a Macri de nada de eso. Porque sería incapaz. Mira, yo solo voy a decir lo siguiente. En el macrismo están esperando que el gobierno tenga un traspié, que se equivoque o que se asuste. Ah, vos estás reforzando la idea. Aldana Denis, por favor, ¿Qué sacanos nos de trae acá. la economía? Bueno, vamos a hablar de los efectos de la desregulación del gobierno de Milei, Sí. de el ministro Sturzenegger y del ministro de Economía también, Luis Caputo, que ha pasado ya a casi un año de la gestión de Milei con algunos de los sectores que fueron desregulados mediante no solo aquel decreto de diciembre del año pasado, sino también mediante la ley Bases. Sabemos que este gobierno hace mucho hincapié en que la desregulación de los mercados es lo que permite que tender al equilibrio
equilibrio, ¿no? Bueno, ¿cuál es el equilibrio y quiénes son los ganadores y perdedores de esa desregulación? Trajimos 4 sectores como para hacer un pequeño recorrido y ver cómo ha sido la evolución y el desenvolvimiento de los precios en sectores como, por ejemplo, las telecomunicaciones. Tenemos una primera placa. Fíjense, ahí tenemos, esto lo habíamos visto, el aumento del IPC nivel general entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 fue del 159,7%, en tanto que el rubro comunicaciones registró un aumento del 210,4%. Es decir, estamos hablando de un rubro que tuvo incrementos casi más de 50 puntos por encima de lo que fue la variación del nivel general de precios. Bueno, ¿qué pasa en este sector? Esto lo habíamos visto. Tenemos una placa para ver el nivel de concentración que presenta el rubro de las telecomunicaciones y que en parte explican que a partir de esta desregulación hayan tenido este comportamiento con los precios de los distintos servicios que proveen. Fíjense ahí la distribución de los operadores de mercado, prácticamente se divide en 3/3 entre las compañías Claro, Personal y Movistar, se distribuyen todo el mercado. Esto es muy importante como para entender cuál fue el comportamiento en cuanto a la determinación de precios, algo que también sucedió en otros sectores. Tenemos una tercer placa donde vamos a ver, no me acuerdo cuál teníamos en tercer lugar, el precio de la nafta. Bueno, este es un sector que también el gobierno ha impulsado su desregulación. No solo eso, sino que la semana pasada conocimos que se reglamentó uno de los artículos de la ley bases donde plantea que el precio de la nafta tiene que tender a la paridad internacional. Es decir, en un país como Argentina, productor de hidrocarburos, los argentinos y las argentinas debemos pagar el precio de la nafta lo mismo que lo pagan los países que importan nuestros recursos, ¿no? Vemos ahí la evolución desde la asunción de este gobierno. La nafta aumentó casi un 300%, es decir, muy por encima de lo que fue la evolución del nivel general de precios, y ahí hay que tener presente que en esta reglamentación donde se plantea que el precio de la nafta tiene que tender a paridad internacional, bueno, estamos sujetos a lo que pase con el precio de un commodity, claro, como es el caso del petróleo, con lo cual si aumenta afuera, aumenta acá. Exactamente, podría seguir un sendero ascendente, lo mismo en relación al tipo de cambio. El tercer sector que trajimos para ver los efectos de la desregulación es el caso de las prepagas, un caso ya conocido en esta materia y que inclusive a principio de la gestión despertó contradicciones y despertó una de las cuestiones más paradójicas de este gobierno, que fue al inicio, en diciembre del año pasado, desregulan el sector de las prepagas, argumentando que eso iba a eficientizar el sector de la medicina prepaga con mejores servicios, mejor calidad y que las empresas iban a competir por el precio. Bueno, lo primero que sucede apenas se desregula ese sector, vemos ahí, por ejemplo, un aumento de 40%. Fíjense. Pero además es asombroso cómo desde que asumió Javier Milei el tema de las prepagas aumenta por encima en todos los meses, por encima del nivel general de precios, mientras que el caso que tenemos de diciembre, cuando todavía quedaban las últimas respiraciones del gobierno del Frente de Todos, era al revés. O sea, las prepagas aumentaban por debajo del índice de precios. Acá la tendencia, en el único momento que se revierte, entiendo que fue cuando se arrepintieron y les duró poco, ¿no? Y dijeron, bajen los precios. Exactamente, eso que vos decís es importante porque existía una regulación, una fórmula que determinaba cuál era el aumento máximo que podían tener las prepagas, que se deroga en el inicio de este gobierno, el primer aumento en el que todas las empresas de medicina prepaga dijeron, bueno, a partir de ahora aumentamos un 40%,
aumento, lo vemos ahí versus la inflación de enero que había sido del 20,6 y así sucesivamente, excepto en el mes de mayo, donde retrotraen el aumento del mes anterior, pero luego la evolución siguió estando por encima del nivel general de precios. Vamos a el último sector que trajimos para hacer este pequeño recorrido y que tiene que ver con los alquileres. Fíjense los sectores que hemos planteado y la importancia que tienen en la vida hoy de todos los argentinos y las argentinas. Hablamos de las telecomunicaciones, hablamos de la nafta, donde básicamente o indirectamente estamos hablando del transporte, hablamos de la medicina prepaga y ahora directamente la vivienda. Fíjense la evolución ahí del índice de precios al consumidor, que es la línea azul, y del valor promedio de los alquileres en el Gran Buenos Aires, la evolución promedio mensual de los alquileres en el Gran Buenos Aires, que es la línea anaranjada. Fíjense que hasta diciembre, podríamos decir, venían teniendo una evolución generalmente por debajo del índice de precios al consumidor, en algunos meses estaban por encima, pero en términos generales era una variación que se encontraba por debajo del IPC. En diciembre se desacopla, efectivamente los alquileres no siguen directamente la evolución del IPC, que fue el 25%, pero a partir de ahí, fíjense cómo se desacopla la línea naranja de la línea azul. La línea naranja, recordemos, el aumento de los alquileres en el Gran Buenos Aires, la línea azul, la variación mensual del índice de precios al consumidor. Esto que estamos viendo en términos de desregulación de los distintos sectores tiene muchísimo que ver con la discusión respecto a la medición del índice de precios al consumidor. Claro. Que hemos escuchado en el último tiempo, producto de los últimos valores que se han conocido del índice de precios al consumidor. Nadie le cree mensual. demasiado, ¿no? Todo el mundo dice siento una inflación más fuerte en mi mes a mes y tiene que ver con que esto aumentó mucho y no está reflejado. Exactamente, hay como un fenómeno que se está dando que tiene que ver con una disociación entre lo que la gente percibe respecto de la evolución de la inflación y lo que efectivamente se conoce mes a mes. Bueno, ahí hay dos cosas. Este domingo Julia Estrada y Hernán Lecher publicaron una nota al respecto de el cálculo del índice de precios al consumidor. Hay dos cosas fundamentales para decir. Por un lado, no ponemos en duda el cálculo en sí mismo del INDEC. Efectivamente, la inflación está bien calculada de acuerdo a la metodología que se encuentra vigente. O sea, si ustedes en el CEPA agarraran las variables que contempla el INDEC tal como están contempladas ahora y utilizaran los métodos, les daría el mismo número. Exacto. El punto es la discusión sobre esa metodología, que es el segundo punto que decía, ¿no? Por un lado decimos, bueno, dada esta metodología vigente, efectivamente este es el IPC. La discusión, en segundo lugar, es la metodología propiamente dicha, que utiliza como ponderadores para calcular la variación mensual los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del año 2005. ¿Qué son los ponderadores? Bueno, es el peso que se le atribuye a cada uno de los rubros en el cálculo de la inflación. Esos ponderadores están determinados por una encuesta que se hizo en el año 2005, donde básicamente lo que se hace es ver cuál es el porcentaje del gasto total que se destina a los distintos rubros. Si nos ponemos a pensar entre el 2005 y la fecha cómo ha variado la composición del gasto de los hogares, ahí podemos entender cómo probablemente o eso sea gran parte de lo que explique este fenómeno de disociación, porque en ese periodo hemos tenido aumento de la proporción que destinan las familias al gasto en transporte, al gasto en alquileres, al gasto en tarifas, ni hablar en el último año donde las tarifas han aumentado significativamente por encima del nivel general de precios y probablemente las familias estén destinando un porcentaje mucho mayor de sus ingresos a cubrir los servicios de electricidad, gas y agua, inclusive a hacer frente a los alquileres. Internet que no existiría. Exactamente. Incluso Marco Labaña, me dicen que es el titular del INDEC, que estaba en el gobierno anterior y quedó, es uno de los que está impulsando la posibilidad de rever un poco esos gastos, adaptarlos, ¿no? Porque pasaron 20 años, obviamente
hay muchas cosas distintas, pero bueno, no, es una discusión que el gobierno no se quiere meter, ¿no? Porque le conviene hoy por hoy. Hoy le conviene, claramente. Y además, bueno, esto también nos muestra, primero, cómo la economía y las estadísticas son una ciencia social y cómo va mutando también la sociedad y la forma en que todos nosotros, vivimos y gastamos, porque es cierto, por ahí antes tenías una mayor política de subsidios, precios más controlados, Claro. más regulaciones, que hacían que algunas cosas no tuvieran necesariamente que ser altamente contempladas en una ecuación porque la gente gastaba más plata en el supermercado, ¿no? Claro. Pero el tema es que, bueno, si van cambiando las prácticas, tiene sentido que también las estadísticas la cambien, porque si no puede que esté bien, pero no refleja efectivamente lo que sucede en la sociedad. Comprar ¿no? un teléfono cada uno, tener internet y tener esos gastos, no. Bueno, lo de existía. Hace internet 20 es años no clave. existía. Claro, no Por existía, no todo el mundo tenía. De hecho, en Merlo, zona oeste, de donde quedaba mi casa, internet no llegó 2005, no, claro. varios años más. Y bueno, hoy la tenemos. No existía el 3G. Un saludo a todo Merlo, ¿no? Un saludo a todo Merlo, zona Carajo. oeste. Y un saludo al burrito que ya está llegando, para cerrar las burradas. Yo le quiero contar algo al público. Cuando nosotros nos damos cuenta que está llegando el burrito es porque del otro lado de la pecera, Sí. nuestro productor nos hace así, mira. Con las Con las orejitas así. orejitas, se pone las Entonces ahí manitos en la nosotros ya cabeza. nos enteramos que viene el burrito. Yo así. quiero decirte algo, así como nuestro coordinador de aire, Zipi, hace el ridículo haciendo las orejitas del burrito, vos lo hacés cuando lo presentás al principio del programa. Tenés razón. Digo, Es verdad, para que no le eches la culpa. Un día quiero que pobre lo joven. ponchemos la pecera y lo filmemos a nuestro productor haciendo así. Ya algún día lo vamos a Ay, hacer. cosita, le queda bien. Ahí está. Míralo así, qué lindo. Ahí está. Está bien, qué me gusta lindo. porque tiene como independencia en las orejitas el burrito, ¿viste? La Sí. mueve una así. Son otra lindos no. los burritos. Son lindos los Este es burritos. muy lindo. Este es el mejor y ya cumple un año más sin nombre. La jubilada anti-CFK porque se pudo jubilar gracias a Cristina, pero detesta a Cristina. El humo del arancelamiento, estos anuncios que hizo Manuel Adorni para arancelar la universidad pública y la salud pública para extranjeros no residentes. Ramiro Marra no sabe escribir y nosotros lo comprobamos con el diccionario de la RAE en mano. Y la fiesta de los medicamentos, otro diputado libertario diciendo pavadas y minimizando la quita de remedios a los Yo me quedo jubilados. con Marra de acá a la China. De acá a España me quedo, ya que es español. De acá a España me quedo con Ramiro Marra, para mí es la burrada del Sí, día. está bien, Marra, está bien. Te convencí. Un Pero no sé si poco. convencí al profe Aldana. Yo soy pero- fácil de convencer. Hoy Zipi me convenció de algo más temprano, vos me convenciste de esto. ¿De qué te convenció más temprano? No se puede No te decir. puedo decir. Bueno, No todavía. profe Romero. No sé, pero a mí el laburo de los medios en la cabeza de la gente y que diga, sí, es verdad, Cristina me dio la jubilación, pero es una yegua. regalaba plata a ella, ¿no? O sea, Claro. como que está mal que le haya dado una jubilación. Sí, sí, esa yo me parece también, muy burro. ¿A vos te convencimos de algo, Aldana? Voy con el humo del arancelamiento porque me pareció espectacular. Voto dividido. Sí. En Argentina política. Por suerte, ¿Cómo por suerte? a nadie le importa. ¿Cómo a No nadie solo a le mí. importa? Me acabo de A nadie le preguntar. importa lo que Suerte, todos ¿qué ustedes suerte? elijan. A nadie. Lo que importa es el voto del pueblo soberano de Argentina ¿Mi política. voto no importa? No. Por favor. A esta hora no importa. Un exceso de populismo. Vamos a ver Qué los barbaridad. resultados oficiales. Así estamos, San, san, san. A ver. Ganó Jubilada el profe Romero, y la obviamente. fiesta de los Jubilada medicamentos. anti-Cristina, que se jubiló gracias a Cristina y Está muy bien. No, detesta a yo una lástima, a mí me da mucha Che, pena, boludo, ¿no? sacamos el estás 7% de los convencida votos con Marra. Sí, estamos peor que Guillermo Moreno. Pero Che, Marra por un acento. Le caen al pobre gallego. ¿no? ¿Lo dije o lo pensé? Lo dijiste, pero te iba a decir, creo que Macri a esta altura no sé si no está peor. Me parece que nos tenemos que ir ya mismo. Me Porque parece, se viene por Claudio favor. Villarruel detrás de lo que vemos con gran equipo. Nosotros nos encontramos mañana de 19 a 21 en Argentina Política. Aquí Batidora. nos encontramos con el Guasón a la misma batidora y este mismo Vaticanal. Chao.